Hay historias que los marineros prefieren no contar, leyendas que se susurran en los puertos cuando el alcohol afloja las lenguas y la noche oculta los rostros aterrorizados. Pero lo que voy a contarles hoy no es una leyenda, es algo que le sucedió a mi tío Ramón, un hombre que pasó 30 años navegando los mares del Pacífico y que después de lo que vivió en el carguero San Miguel, jamás volvió a pisar un barco, ni siquiera un bote de remos en un lago tranquilo. Corría el año 1998, cuando mi tío consiguió trabajo como ingeniero mecánico en el San Miguel, un carguero de carga que hacía la ruta entre Valparaíso y Callao. Un barco viejo pero resistente que había surcado esos mares durante más de 40 años. Y aunque todos en el puerto sabían que ese barco tenía una reputación extraña, nadie hablaba abiertamente de ello, porque el trabajo era bien pagado y en esos tiempos la economía no estaba para rechazar oportunidades. La tripulación del San Miguel estaba compuesta por 17 hombres, marineros experimentados en su mayoría, tipos curtidos por el sol y el salitre que habían visto de todo en el océano, o eso creían ellos, hasta ese viaje maldito que cambiaría sus vidas para siempre. El capitán era un chileno llamado Esteban Márquez, un hombre de casi 60 años, con una barba canosa y unos ojos que parecían haber visto demasiadas cosas que prefería guardar para sí mismo, y mi tío notó desde el primer día que el capitán tenía una costumbre extraña de hacer una pequeña oración cada vez que subía al puente de mando, algo que en ese momento le pareció simplemente una superstición de viejo lobo de mar, pero que después entendería que era mucho más que eso. El viaje comenzó un martes por la mañana con un cielo despejado y un mar tranquilo, condiciones perfectas que hicieron que todos se relajaran, pensando que sería una travesía rutinaria. Pero antes de zarpar, uno de los estibadores del puerto, un hombre mayor con la piel quemada por años de trabajo bajo el sol, se acercó a mi tío y le dijo algo que lo dejó helado. «Ten cuidado en la bodega 3, marinero. Ahí abajo hay algo que no debería estar en este barco». Mi tío le preguntó a qué se refería, pero el viejo simplemente negó con la cabeza y se alejó murmurando algo en voz baja que sonaba como una oración o un conjuro. Durante los primeros 3 días, todo transcurrió con normalidad. La tripulación realizaba sus tareas. Las máquinas funcionaban perfectamente y el mar seguía sorprendentemente calmado para hacer esas aguas que suelen ser tan traicioneras, pero en la noche del tercer día comenzaron a suceder cosas extrañas. Todo empezó cuando Jorge, uno de los marineros más jóvenes, bajó a la bodega 3 para revisar que la carga estuviera bien asegurada, y cuando regresó, estaba pálido como un muerto, temblando de pies a cabeza y con los ojos desorbitados como si hubiera visto algo imposible. Los compañeros intentaron calmarlo y le preguntaron qué había pasado, pero Jorge apenas podía articular palabra. Solo repetía una y otra vez que había visto a alguien allá abajo, una figura de mujer vestida de blanco, que lo había mirado fijamente desde el fondo de la bodega. Una mujer que no debería estar ahí porque todos sabían que en ese viaje no había ninguna mujer a bordo. El contramaestre, un argentino llamado Héctor, que no creía en fantasmas ni en supersticiones, bajó inmediatamente a la bodega 3 con una linterna potente para demostrarle a Jorge que no había nadie ahí, que probablemente había sido un juego de sombras o el cansancio jugándole una mala pasada, pero cuando Héctor regresó, su expresión había cambiado completamente, y aunque intentó mantener la compostura, mi tío pudo ver en sus ojos que él también había visto algo que lo había sacudido hasta los huesos. Esa noche, nadie durmió bien en el San Miguel. Todos
Sentían una presencia opresiva que parecía extenderse por todo el barco como una niebla invisible, y los que tenían turno de guardia juraban escuchar pasos en los pasillos vacíos, pasos suaves, como de pies descalzos, caminando sobre el metal del barco, y cuando se atrevían a voltear, no encontraban absolutamente nada. Si están disfrutando esta historia y quieren escuchar más relatos de terror, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún episodio, porque cada semana les traigo las historias más aterradoras y perturbadoras que existen. Al cuarto día, mi tío decidió bajar él mismo a la bodega 3 para investigar qué era lo que tenía a todos tan asustados. Armado con su caja de herramientas y una linterna, tomó el ascensor hasta el nivel más bajo del barco, donde se encontraban las bodegas de carga, y cuando las puertas se abrieron, sintió inmediatamente que algo no estaba bien. El aire ahí abajo era diferente, más frío de lo que debería ser, y tenía un olor extraño, como a agua estancada mezclada con algo dulzón y desagradable que le revolvió el estómago. La bodega 3 era enorme, llena de contenedores apilados que bloqueaban la luz de las pocas lámparas que funcionaban, creando un laberinto de sombras profundas. Y mientras caminaba entre los contenedores, mi tío sentía que alguien lo observaba, que había ojos siguiendo cada uno de sus movimientos desde la oscuridad. Fue entonces cuando la escuchó, una voz de mujer cantando una canción de cuna en español, una melodía suave y melancólica que venía del fondo de la bodega, y aunque cada instinto en su cuerpo le gritaba que saliera corriendo de ahí, la curiosidad y la necesidad de entender qué estaba pasando lo empujaron a seguir adelante. Llegó hasta el último contenedor del fondo, un contenedor viejo y oxidado que parecía haber estado ahí mucho más tiempo que el resto de la carga, y la canción venía definitivamente de adentro de ese contenedor. Podía escucharla clara como el cristal filtrándose a través del metal. Mi tío se acercó y tocó la puerta del contenedor, y en el instante en que sus nudillos golpearon el metal, la canción se detuvo abruptamente, dejando un silencio tan absoluto que podía escuchar los latidos de su propio corazón resonando en sus oídos. Esperó un momento sin atreverse a respirar cuando, de repente, escuchó un golpe desde dentro del contenedor. Un golpe fuerte que hizo vibrar el metal, y luego otro y otro, como si alguien estuviera golpeando desesperadamente intentando salir. Y entonces una voz gritó desde adentro: «¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame a salir de aquí!». Mi tío retrocedió aterrorizado, pero la voz seguía gritando, suplicando, llorando, y sin pensarlo, corrió hacia la salida de la bodega, subió por las escaleras de 2 en 2 y fue directo al puente de mando, donde encontró al capitán Márquez revisando las cartas de navegación. Cuando mi tío le contó lo que había escuchado, el rostro del capitán se puso gris como la ceniza, y guardó silencio durante lo que pareció una eternidad antes de decir: «Ya despertó, maldita sea mi suerte. Ya despertó otra vez». Resulta que el capitán Márquez sabía perfectamente qué era lo que habitaba en la bodega 3 del San Miguel. Era un secreto que solo algunos capitanes que habían navegado ese barco conocían, y que se transmitían en privado cuando pasaban el mando de la embarcación. Hace más de 50 años, cuando el San Miguel era todavía un barco nuevo, había hecho un viaje desde Buenos Aires, llevando entre su carga un contenedor especial que nunca debió haber subido a bordo, un contenedor que transportaba el cuerpo de una mujer que había muerto en circunstancias terribles, asesinada por su propio esposo en un arranque de celos, y cuyo cadáver iba a ser devuelto a su familia en Chile para recibir sepultura. Pero durante ese viaje,
hubo una tormenta terrible, de esas que hacen que incluso los marineros más valientes recen todas las oraciones que conocen, y el barco estuvo a punto de hundirse. Las olas alcanzaban alturas monstruosas y el viento aullaba como 1000 almas en pena. En medio de esa tormenta infernal, varios contenedores se soltaron de sus amarres y se estrellaron unos contra otros en la bodega, incluyendo el contenedor que llevaba el cuerpo de la mujer asesinada. Y cuando finalmente amainó la tormenta y la tripulación bajó a evaluar los daños, descubrieron que el contenedor se había abierto y el ataúd que contenía se había destrozado. Pero lo más perturbador fue que el cuerpo de la mujer había desaparecido completamente. No había rastro de él por ninguna parte. Desde ese día, el San Miguel había estado maldito. Cada tripulación que navegaba en él reportaba fenómenos extraños, apariciones de una mujer vestida de blanco que deambulaba por los pasillos, llantos que se escuchaban en las noches, objetos que se movían solos y una sensación constante de ser observado por algo invisible. Varios marineros habían sufrido accidentes extraños a bordo, caídas inexplicables, quemaduras sin fuente aparente, y uno incluso había desaparecido sin dejar rastro durante un viaje hace 10 años. Simplemente se esfumó en medio de la noche y nunca se encontró su cuerpo. El capitán Márquez le explicó a mi tío que la única manera de mantener al espíritu dormido era no bajar a la bodega 3 a menos que fuera absolutamente necesario y nunca, bajo ninguna circunstancia, tocar o intentar abrir ese contenedor viejo que seguía ahí después de todos estos años, el contenedor que debería haber sido desembarcado hace décadas, pero que por alguna razón administrativa había quedado registrado como parte permanente del inventario del barco. Pero ya era demasiado tarde. Mi tío había tocado el contenedor y había despertado a lo que fuera que habitaba en esas profundidades. Y a partir de ese momento, las cosas en el San Miguel empeoraron exponencialmente. Esa misma noche, a eso de las 3 de la madrugada, los gritos comenzaron. No venían de la bodega 3, sino de todas partes del barco simultáneamente. Gritos de mujer llenos de dolor y furia que resonaban a través de los pasillos metálicos, haciendo que todos los tripulantes saltaran de sus literas aterrorizados. Las luces comenzaron a parpadear sin control, las máquinas empezaron a fallar sin razón aparente y la temperatura en todo el barco descendió drásticamente hasta el punto en que podían ver su propio aliento condensándose en el aire a pesar de que estaban navegando en aguas tropicales donde la temperatura debería ser cálida. Mi tío fue llamado de emergencia a la sala de máquinas porque los motores estaban comportándose de manera errática, acelerando y desacelerando sin que nadie tocara los controles, y cuando llegó allí, encontró algo que lo dejó sin palabras. Todas las herramientas que estaban perfectamente ordenadas en sus gabinetes habían sido arrojadas al suelo, formando un patrón extraño, casi como si alguien hubiera escrito algo con ellas. Y cuando mi tío se agachó para observar mejor, se dio cuenta con horror de que las herramientas formaban una palabra: venganza. Déjame un comentario contándome qué opinas de esta historia hasta ahora, y si alguna vez has tenido una experiencia paranormal en el mar o en algún lugar aislado. Me encanta leer sus experiencias. El capitán Márquez convocó una reunión de emergencia con toda la tripulación en el comedor principal y por primera vez en todos sus años como capitán, admitió abiertamente que el barco estaba embrujado y que todos corrían peligro. Algunos marineros querían amotinarse y exigir que el barco regresara inmediatamente al puerto más cercano, pero el capitán,
Explicó que eso podría ser aún más peligroso porque, según su experiencia y la de capitanes anteriores, el espíritu se volvía más violento cuando el barco intentaba regresar o cambiar de rumbo, como si la entidad supiera que estaban tratando de escapar y se enfureciera aún más. La única opción era continuar con el viaje, llegar a Callao lo más rápido posible y rezar para que todos llegaran vivos. Pero las cosas continuaron deteriorándose. Al día siguiente, Carlos, uno de los cocineros, entró en la cocina temprano por la mañana para preparar el desayuno y encontró todas las ollas y sartenes colgadas del techo como si fueran decoraciones navideñas. Pero lo más perturbador fue que en la pared, escrito con lo que parecía ser sangre, aunque después se determinó que era óxido mezclado con agua de mar, había un mensaje que decía: «Todos van a pagar por lo que me hicieron». Carlos salió corriendo de la cocina gritando, y desde ese momento se negó rotundamente a volver a entrar ahí solo. La paranoia comenzó a apoderarse de la tripulación. Nadie confiaba en nadie. Todos estaban al límite de sus nervios, y el más mínimo ruido los hacía saltar aterrorizados. Las peleas comenzaron a estallar por cualquier tontería, y el capitán Márquez tenía que intervenir constantemente para evitar que la situación se saliera completamente de control. Fue en la 7ª noche del viaje cuando ocurrió lo peor. Mi tío estaba en su camarote, intentando dormir sin mucho éxito, cuando escuchó un grito desgarrador que venía de algún lugar cercano. Salió corriendo al pasillo y encontró a varios tripulantes reunidos frente al camarote de Miguel, el segundo oficial, cuya puerta estaba entreabierta. Cuando encontraron a Miguel en el suelo, inconsciente y con el rostro completamente blanco. Parecía haber envejecido 20 años en cuestión de segundos, y tenía los ojos abiertos pero completamente blancos, como si las pupilas hubieran desaparecido. El médico de a bordo lo examinó y determinó que estaba en estado de shock profundo, pero no podía explicar qué le había causado tal reacción. Cuando Miguel finalmente recuperó la conciencia horas después, lo único que pudo decir antes de volver a desmayarse fue: «Ella estaba aquí, estaba parada al pie de mi cama mirándome, y cuando me vio despertar sonrió, pero no era una sonrisa humana, era algo retorcido y lleno de odio. Y luego extendió su mano hacia mí, y sentí como si me estuvieran arrancando el alma del cuerpo. A partir de ese momento, nadie quería estar solo. Todos se movían en grupos y muchos simplemente se negaban a dormir. Permanecían despiertos toda la noche bebiendo café y manteniéndose alerta. Mi tío recuerda que el cansancio extremo comenzó a afectar a todos. Las decisiones se volvían cada vez más erráticas y peligrosas. Hubo 2 accidentes menores en la sala de máquinas que pudieron haber sido catastróficos si no los hubieran detectado a tiempo. El capitán Márquez apenas salía del puente de mando, se había vuelto casi un ermitaño allí arriba, monitoreando constantemente todos los sistemas del barco y empujando las máquinas al límite para llegar a Callao lo más rápido posible. Pero la mujer de blanco no había terminado con ellos. Comenzó a aparecer con más frecuencia. Varios tripulantes reportaron haberla visto en diferentes partes del barco, siempre de espaldas, siempre con ese vestido blanco que parecía moverse con una brisa invisible, y cada vez que alguien intentaba acercarse o hablarle, ella desaparecía al doblar una esquina o simplemente se desvanecía en el aire. Y entonces llegó la noche 9, la noche que mi tío jamás podrá olvidar por más que viva. Estaban a menos de 24 horas de llegar a Callao cuando el sistema eléctrico principal falló, dejando a todo el barco en completa oscuridad.
Las luces de emergencia se activaron, pero solo proporcionaban una iluminación tenue y rojiza que hacía que todo pareciera aún más siniestro. Mi tío, junto con otros 2 técnicos, bajaron a la sala de máquinas para intentar reparar el problema y fue ahí, en medio de los generadores y las tuberías, donde finalmente la vieron todos al mismo tiempo. La mujer de blanco estaba parada en medio de la sala de máquinas, completamente inmóvil. Su cabello largo y negro caía sobre su rostro, ocultando sus facciones, y aunque estaba a varios metros de distancia, mi tío jura que podía sentir el frío emanando de ella como si fuera un bloque de hielo. Los 3 hombres se quedaron paralizados, sin atreverse a moverse ni a respirar, y entonces ella levantó lentamente la cabeza y apartó el cabello de su rostro, y lo que vieron los dejó marcados para siempre. Su rostro estaba descompuesto, la piel colgaba en jirones, y donde deberían estar sus ojos, había solo cuencas vacías, que los miraban con una intensidad que traspasaba el alma. Su boca se abrió en lo que parecía ser un grito, pero no salió ningún sonido, solo un vacío terrible y absoluto que parecía succionar toda la energía del lugar. Uno de los técnicos, Roberto, salió corriendo despavorido y tropezó en las escaleras rompiéndose una pierna. Mi tío y el otro técnico querían ayudarlo, pero estaban demasiado aterrorizados para moverse. Y entonces la mujer comenzó a caminar hacia ellos. Sus pies no tocaban el suelo. Simplemente flotaba acercándose cada vez más, y mi tío recuerda haber cerrado los ojos esperando lo peor. Pero entonces escuchó una voz, la voz del capitán Márquez, que venía por el sistema de intercomunicación del barco, y el capitán estaba rezando en voz alta una oración que mi tío no reconoció, pero que sonaba antigua y poderosa, y mientras el capitán rezaba, la mujer se detuvo. Su forma comenzó a volverse translúcida y finalmente desapareció con un grito silencioso que sin embargo todos sintieron retumbar en sus huesos. Cuando finalmente lograron sacar a Roberto de la sala de máquinas y llevar la electricidad del barco a niveles operables básicos, todos subieron al puente de mando, donde el capitán Márquez los esperaba con una expresión de cansancio absoluto. Parecía haber envejecido 10 años en esa sola noche. El capitán les explicó que había aprendido esa oración de un sacerdote que había bendecido el barco años atrás, un sacerdote que había entendido la naturaleza de lo que habitaba el San Miguel y que le había enseñado cómo mantenerlo a raya temporalmente. Pero el capitán también admitió que cada vez la oración parecía tener menos efecto, como si la entidad se estuviera volviendo más fuerte o más resistente con cada año que pasaba. Las últimas 24 horas del viaje fueron las más largas de sus vidas. Nadie bajó a las cubiertas inferiores a menos que fuera absolutamente necesario. Todos permanecieron en las cubiertas superiores o en el puente de mando, y aunque ya no vieron más apariciones directas, podían sentir la presencia de la mujer en todas partes, como una sombra invisible que los observaba y esperaba. Cuando finalmente divisaron la costa de Perú y el puerto de Callao apareció en el horizonte, todos sintieron una oleada de alivio tan intensa que varios hombres comenzaron a llorar abiertamente. Pero el capitán Márquez permaneció tenso y vigilante hasta que el barco estuvo completamente atracado y las líneas de amarre aseguradas al muelle. En el momento en que el San Miguel quedó oficialmente amarrado al puerto, todos sintieron un cambio inmediato en la atmósfera. La opresión que había estado presente durante todo el viaje se levantó como si una mano invisible hubiera dejado de apretar sus cuellos. Mi tío bajó del barco
jurando que nunca volvería a subir, y cumplió esa promesa. Presentó su renuncia ese mismo día, y el capitán Márquez la aceptó sin hacer preguntas. De hecho, de los 17 hombres que habían iniciado ese viaje, solo 5 aceptaron volver a navegar en el San Miguel. Los demás prefirieron buscar trabajo en cualquier otro lugar antes que regresar a ese barco maldito. Mi tío intentó averiguar qué había pasado realmente con esa mujer hace tantos años, porque su espíritu estaba atrapado en ese barco buscando venganza, y después de investigar en archivos viejos de periódicos y hablar con gente mayor que trabajaba en los puertos, descubrió una historia que lo dejó helado. La mujer que había sido asesinada por su esposo no había sido víctima de un simple crimen pasional. Resulta que ella había descubierto que su esposo era parte de una red de contrabandistas que usaban barcos de carga para traficar con todo tipo de mercancía ilegal, y cuando ella amenazó con denunciarlo a las autoridades, él la estranguló y luego manipuló la escena del crimen para que pareciera que había muerto en un accidente doméstico. Pero lo que nadie sabía era que antes de morir, ella había jurado que se vengaría, que perseguiría a su asesino más allá de la muerte, y aunque el hombre nunca fue llevado ante la justicia y murió años después en su cama sin pagar por su crimen, el espíritu de la mujer había quedado atrapado en el último lugar donde estuvo su cuerpo, el San Miguel, condenada a vagar eternamente en esos pasillos metálicos, buscando una justicia que nunca llegaría. El San Miguel siguió navegando durante varios años más después de ese viaje, pero su reputación se volvió tan mala que era cada vez más difícil conseguir tripulación. Los marineros experimentados se negaban a trabajar en él, y solo los más desesperados, o los que no conocían su historia, aceptaban subir a bordo. Hubo más incidentes, más apariciones, más accidentes inexplicables, hasta que finalmente, en el año 2005, el barco fue retirado del servicio y desguazado en un astillero en Valparaíso. Mi tío fue a ver el desguace, sintiendo una extraña necesidad de confirmar con sus propios ojos que el barco realmente había dejado de existir, y me contó que mientras observaba cómo las grúas y las sierras cortaban el casco del San Miguel en pedazos, sintió una presencia familiar, ese mismo frío que había experimentado en la bodega 3, y cuando miró hacia arriba, hacia lo que quedaba del puente de mando, por un instante le pareció ver una figura de mujer vestida de blanco, observando el proceso de destrucción. Preguntó a los trabajadores del astillero si habían visto o experimentado algo extraño durante el desguace, y varios admitieron que sí, que había días en que las herramientas desaparecían sin explicación, que escuchaban llantos provenientes de las secciones del barco que ya habían sido cortadas, y que más de uno había jurado ver a una mujer caminando por donde ya no había suelo sobre el cual caminar. Cuando finalmente terminó el desguace y todo el metal del San Miguel había sido reciclado y convertido en otra cosa, mi tío pensó que finalmente el espíritu de la mujer habría encontrado paz, pero una década después se enteró por un viejo amigo marinero de que había reportes de apariciones similares en varios barcos diferentes que navegaban las mismas rutas que solía hacer el San Miguel, apariciones de una mujer de blanco que provocaba los mismos fenómenos, los mismos terrores, como si el espíritu hubiera aprendido a moverse de un barco a otro, o como si se hubiera fragmentado en múltiples manifestaciones que ahora acechaban las aguas del Pacífico. Mi tío ahora tiene 65 años, vive en un pequeño apartamento en el interior del país lo más lejos posible del océano, y aunque
Han pasado más de 2 décadas desde ese viaje maldito. Todavía tiene pesadillas donde se encuentra nuevamente en la bodega 3 del San Miguel, escuchando esa canción de cuna y esos golpes desesperados en el contenedor, y en sus sueños cuando se da vuelta para correr hacia la salida. La mujer de blanco está parada bloqueando su camino, con esa sonrisa retorcida y esas cuencas vacías, donde deberían estar sus ojos, y entonces se despierta gritando, empapado en sudor frío. A veces me pregunto si mi tío realmente despertó esa noche o si sigue atrapado en una pesadilla de la cual no puede escapar. Y me pregunto cuántos otros marineros están navegando ahora mismo en aguas del Pacífico sin saber que en cualquier momento podrían encontrarse con ella, con la mujer de blanco que busca venganza eterna por un crimen que nunca fue castigado. Y me pregunto si acaso el océano guarda muchos más secretos como este, espíritus atrapados en barcos malditos, condenados a repetir sus tragedias una y otra vez mientras los vivos cruzan sin saberlo por encima de sus tumbas acuáticas. Esta es la historia del último viaje del carguero San Miguel. Una historia que mi tío me hizo jurar que no contaría hasta después de su muerte, pero que ahora comparto con ustedes, porque creo que el mundo necesita saber que hay cosas en el mar que la ciencia no puede explicar, fuerzas que operan más allá de nuestra comprensión, y que a veces los muertos no descansan, sino que permanecen atados a este mundo buscando algo que nunca podrán encontrar.